Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y nuestro tema es San Luis Potosí. Bueno, yo les voy a hablar un poco de su geografía. San Luis Potosí es una ciudad ubicada en el centro norte de México, fundada en 1592 como centro minero bajo el nombre de San Luis Minas de Potosí, tras la llegada de un rey español y la explotación de su patrimonio. El nombre, naciendo en honor del rey francés Quinto, por su riqueza en minerales preciosos como la plata y el oro, entre otros. Sus primeros habitantes eran los huachichiles, un grupo de cazadores y recolectores nómadas. Bueno, en su relieve San Luis Potosí tiene una gran variedad, incluyendo antiplanos, sierras, valles y llanuras tales como la Sierra Madre Oriental, que cruza el estado de norte a sur por la zona oriental, formando montañas y barrancas en la región huasteca y media. La antiplanicie potosina, que ocupa gran parte del centro y noroeste, es una extensa meseta semidesértica con terrenos planos e inclinados suaves. Potosina. Esta zona es de llanuras bajas y húmedas que descienden hasta la planicie costera del Golfo de México. Bueno, también tiene algunos relieves que son ya valles y llanuras entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Las zonas serranas, que son zonas donde se encuentran rodeadas de montañas, que esas llegan hasta los 200 metros. Entre sus picos más altos se encuentran el Cerro del Fraile y el Cerro Grande, que superan los 3000 metros. Regiones geográficas principales, como el antiplano potosino, semidesértico con mesetas y llanuras, la zona media, valles y sierras intermediarias, y la Huasteca, que es una llanura baja, húmeda y con ríos y cascadas. Bueno, existen tres climas principales en esta zona, que es la zona seca, que comprende toda la altiplanicie, llanuras que se encuentran en el Río Verde y el corredor eólico de la sierra. La Madre Oriental, que es una zona tropical lluviosa ubicada esencialmente en el declive de la en la Sierra Oriental, en la planicie costera y la zona templada. Se encuentra principalmente en la Sierra Madre Oriental, en los municipios de la Ciudad del Maíz y Lagunillas en la Sierra de Álvarez. Yo les voy a hablar sobre la historia del desarrollo del lugar. En 1952 se fundó por el descubrimiento de minas en el Cerro de San Pedro. Este fue un asentamiento minero estratégico para la corona española, de nombre San Luis del Rey, en honor a Luis IV de Francicia y Potosí, por las minas bolívaras del símbolo de riqueza. En la época novohispana fue importante el centro minero y ganadero. Desde el siglo XII se construyeron templos, colegios y conventos por órdenes religiosas, lo que impulsó la vida cultural y educativa. En 1656 recibió el título de ciudad, lo que consolidó su papel político. La independencia en el siglo XIX tuvo actividad política y militar. Fue una sede temporal del gobierno mexicano durante la intervención francesa. Cuando los franceses ocuparon la capitalidad, se transformó en un estado libre y soberano sobre la independencia. La Revolución Mexicana en 1910, Francisco y Madero hizo el Plan de San Luis, que marcó el inicio de la lucha contra el porfiriato, y en la actualidad su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2010, que combina tradiciones coloniales con modernización, que es un símbolo de polo industrial, cultural y turístico. Bueno, conforme la sociedad novohispana, como ya se mencionó en 1592, sucedió el auge de la minería tras el descubrimiento de esta. Entonces, fue cuando los españoles controlaban la minería, el comercio y los cargos políticos. A causa de esto se construyeron templos, conventos y las calles así dejaron de ser uniformes, algo que aún así le dio una fisionomía particular a la ciudad. Bueno, a finales del siglo XVII,
la minería y el comercio pues comenzaron a prosperar y permitió la construcción de edificios religiosos como el templo y convento de San Francisco, al que le agregaron la capilla de Aranzazú y el templo de la Tercera Orden, así como la antigua parroquia y la actual catedral. A continuación les hablaré de los patrimonios y sitios emblemáticos. Les hablaré de la Plaza de Armas, que es el corazón histórico, cultural y social de la ciudad, que es originalmente tuvo el nombre de la Plaza Mayor en honor a la Constitución española. Fue nombrada Plaza de la Constitución. Después se adaptó con el nombre de Plaza de Armas, reflejada su función histórica y militar. Em, esta fue construida el 3 de noviembre de 1593 por Luis de Velasco, Miguel Caldero y Juan de Doñeta. Está rodeada por el Palacio de Gobierno, la cantera del metro, el Palacio Municipal y entre muchos otros. Eh, abarcó varios monumentos conmemorativos. Uno de ellos es el monumento de Miguel Hidalgo, reflejando la transformación política. A continuación les hablaré del Centro Cultural del Palacio Municipal. Este centro se ubica cerca de la Plaza mm, de la plaza. Está construida de casas reales que comenzaron en 1602 con materiales poco duraderos que fueron muchas representaciones durante el siglo XVII. A finales del siglo XVII se iniciaron las obras de las nuevas casas constitucionales, el actual Palacio Nacional. Eh, en el 2003 se convirtió en el Centro Cultural Palacio Municipal, destacado por sus arcos de cantera fachada y albergó valiosas obras de franciscanos. La Catedral Metropolitana se ubica en la Plaza de las Armas. Se está dedicada a la Señora de la Expansión. Sus construcciones se inició en 1701 sobre una iglesia parroquial moderna de adobe y teja. Se terminó aproximadamente en 1730 y fue consagrada en 1737. El arquitecto principal fue Nicolás Sánchez y los italianos Claudio Molina y Giuseppe fueron oradores de interiores. Des- Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1935. El Templo y Plaza del Carmen fue la última orden de los carmelitas descalzos que llegaron a San Luis en 1733. La iglesia y convento se fundaron gracias a la herencia de un minero rico, quien era Nicolás Fernando de Torres, que dejó recursos para su construcción. Se inició la construcción en 1749 con una capilla, luego se detuvo para priorizar el encuentro y se terminó en 1764. La fachada muestra una narración simbólica de las Carmelitas y en 1733 fue declarada Monumento Nacional. La Caja Real fue fundada en 20 de junio de 1626 y comenzó a funcionar en 1628 para guardar tributos y pagos de la corona española. Tras la independencia de México, tuvo múltiples usos como residencias de oficinas, oficinas de audiencia y administración de correos. En el 2010 se convirtió formalmente en Centro Cultural de Exposiciones de Arte local, nacional e internacional. En, fue Tras la independencia de México, tuvo múltiples usos como residencias. Eh,
El Teatro Real de La Paz. Este fue construido a finales del siglo XIX, en 1889, y fue el 4 de noviembre de 1894 donde dio inicio, ubicado en la Plaza del Carmen, en terrenos que anteriormente fueron del convento de Carmelitas Descalzos. Se construyó con piedras de la Sierra de San Miguelito. Se llamó Teatro del Comercio y después Teatro de la Paz, simbolizando la paz porfiriana. José Noriega fue el arquitecto del Teatro Real de la Paz. El teatro ha sido escenario artístico de culturas, políticas e instituciones. La primera obra que se presentó fue de Borgia, que presentó la ópera de Gaetano Bolognesi. Tiene espacio para 1.315 personas y también funcionó como cine. El Templo Plaza de San Francisco su construcción se realizó entre 1689 y 1692. Esta tuvo tres secciones de construcción. La primera torre fue en 1705 y fue remolida en 1794. La parte principal en 1711 y 1712 y la segunda etapa 1721 y 1731. Se construyó la capilla de Nuestra Señora de los Remedios. Fue un convento e iglesia para comunidades franciscanas e indígenas que con orden religiosa franciscana, que fue la primera que se estableció en la región para la evangelización. Tras las leyes de reforma, gran parte del encuentro fue descubierto, pero la iglesia surgió como templo y lugar emblemático. La capilla fue construida La capilla de Aranza fue construida en 1749 y 1752 por órdenes de fraile Pedro Higino Vallejo. Fue construida su nombre proviene del vasco, donde Aranza significa espino y su indica abundancia, por lo que significa abundancia de espinos, relacionado con arbustos espinosos en el lugar de origen. Fue diseñada para ser una capilla conventual para la orden franciscana y es un monumento institucional protegido por la INA. Y pasamos a la famosa Huasteca Potosina. Esta se encuentra en el oriente de San Luis Potosí y es tan emblemática bueno, es tan reconocida por sus ríos, cascadas y selvas como Tamol y Chilita. Em, Este es un hogar del pueblo originario Tenec, que es el Huasteco, y de comunidades náhuatl, las cuales tenían sus propias tradiciones, costumbres y festividades. También es una zona arqueológica Tamtoc, que es uno de los principales centros de la antigua cultura huasteca, y su agricultura, como el, los cítricos, el café, la caña y la vainilla, es muy importante para la economía, así como el turismo, que es un motor principal de su desarrollo. Como se había mencionado, desde la época colonial en 1592, la minería es una actividad muy importante en San Luis Capital y la producción de plata, oro y otros metales preciosos es lo que atrajo a numerosos inmigrantes y se establecieron numerosos comercios y negocios en la ciudad. Ya más adelante, en el siglo XIX, con la independencia después de llegada del ferrocarril, se fortaleció la agricultura, la ganadería y el comercio. Y entre esto también se instalaron pequeñas industrias textiles y de alimentos. Ya en la actualidad, el estado vivió un proceso de industrialización, destacando las ramas de la metalurgia, automotriz y la manufactura.
También se consolidó como un importante centro de servicios y comercio. Y es la actual sede del Centro de Investigación y Desarrollo de la marca BMW para América Latina. La cultura potosina tiene raíces indígenas, sobre todo en los Tenec, los náhuatl y los chichimecas. Con la llegada de los españoles se mezclaron tradiciones y nació un mestizaje que hoy se refleja en sus fiestas, música y artesanías. Entre sus fiestas más reconocidas tenemos la fiesta patronal de San Luis Rey de Francia, que se celebra el 25 de agosto. Esta es la principal festividad que se hace en honor al santo, con acto religioso, danzas tradicionales y juegos pirotécnicos. También tenemos la Feria Nacional Potosina o la FENAPO, que se realiza del 7 al 30 de agosto, mostrando la riqueza cultural del estado con gastronomía, artesanías, juegos mecánicos, música y teatro. Este es el evento más grande y esperado por todos los potosinos. También tenemos la procesión del silencio. Esta es una tradición muy solemne. Se celebra en Semana Santa y conmemora la pasión y muerte de Cristo con un Via Crucis en completo silencio y con acompañamiento de tambores, recorriendo las ciudades del templo de Nuestra Señora del Carmen hasta la catedral. También tenemos Chantolo o Día de los Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Es significativa en la región huasteca con altares, ofrendas, música y bailes para ahorrar a los difuntos. En cuanto a las expresiones artísticas, tenemos la danza de la región, que es la danza de los chochitines, también conocida como danza de las flores. Xochitl significa flor en náhuatl, o danza de los tres colores, por el blanco, verde y el rojo. También está el guapango huasteco, que es la música tradicional, y la danza del rebozo, que se baila justamente vistiendo un rebozo de Santa María del Río, que son muy emblemáticos en el estado. Y nuevamente Chantolo, la fiesta de Día de Muertos, que destacan mucho gracias a su tradición y cultura. Bueno, voy a continuar hablándoles un poco de la gastronomía de San Luis. Entre sus platillos principales encontramos los cabuches, que es un aperitivo hecho de flores de biznaga, también conocido como la ensalada del desierto. El asado de boda, que es carne de cerdo sazonada con chile ancho. El zacahuil, que es un gran tamal relleno se hace a base de cerdo. Y la fiabre potosino, que es una botana hecha de lengua de ternera o res, y son manitas de cerdo en vinagre con pollo desmenuzado y verduras. Es la variedad que se cocina actualmente en San Luis Potosí. Respecto a sus bebidas tradicionales, encontramos el colonche, que es una bebida fermentada de tuna carbonada, el aguamiel y el pulque, son extraídos y fermentados del maguey. Ahí podemos observar una imagen de la taza bueno, el tarro de pulque y la extracción del aguamiel. El vino de jobo, que es un fermentado de ciruelas amarillas, que se le conoce también como el tejocote. El atole de aguamiel, que es una bebida caliente em, hecho, a, hecho en base de maíz caliente. Y un poco de sus dulces tradicionales, que es el queso de tuna, que es jugo de tuna cocido hasta espesar, la melcocha de tuna, que es un dulce espeso similar a la cajeta, y después tenemos a la cajeta y las glorias potosinas, que es leche caramelizada con nuez, la calabaza de tacha cocida con piloncillo y canela, las charamuscas, que son caramelos de azúcar moldeados, ahí como se puede ver la imagen, que se ven como muñecas en su envoltorio, y las chancaquillas, que son pepitas de calabaza con piloncillo. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Nosotras somos el equipo 4, conformado por Méndez Quetzali, García Katia, Gutiérrez Stephanie, su servidora, Sosa Leonora y Vargas Esdeiri.
Muchas gracias.